Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Vamos a continuar con nuestro curso Estudio Cabalístico de las Letras Hebreas. Hoy día vamos a hacer la clase número 18. Vamos a iniciar el encuentro de hoy. Beshem, Yud, Yeshua, He, Hamashiach, Vav, Umelech, He, Hanotzrim. Muy bien. En la clase de hoy vamos a continuar el estudio de la letra Bet. La clase pasada estudiamos la relación de la letra Bet con el concepto de casa. Basados en el texto de Shemot o Éxodo 25, que decía, y harán un templo para mí, y habitaré en medio de ellos, nos enfocamos en la idea de la casa de Elohim, esta idea de un santuario, un templo, una casa consagrada para Elohim. Vimos también una serie de relaciones gemátricas de la palabra Mikdash, que significa templo. En la clase de hoy seguiremos profundizando esta idea en relación de la letra Bet con el santuario, porque cada letra tiene una idea o un par de ideas que son especialmente potentes con esa letra, y una de las principales de Bet es el concepto de casa y con su extensión a santuario o templo. Otra palabra para designar el santuario es la palabra Mishkan. Esta palabra se desprende de la misma frase que hemos leído de Éxodo 25 y en la parte en que se refiere cuando dice a habitar, ¿cierto? Y harán un templo para mí y habitaré en medio de ellos. En la parte de habitaré, Veshahanti, ahí entonces aparece la raíz de esta palabra Mishkan. La palabra Mishkan puede significar habitación, morada, tienda, tabernáculo, y se utiliza para designar un lugar consagrado a Elohim. Tiene la misma raíz que la palabra Shekinah, que la vemos ahí abajo a la izquierda, que significa la presencia divina. El concepto Shekinah está especialmente asociado a la acción del Ruach HaKodesh, el espíritu de Elohim, actuando en el mundo físico. Entonces, Shekinah es el espíritu divino cuando actúa en este mundo de Asiá, en el mundo físico. Tanto Mishkan como Shekinah derivan del verbo shahan, que significa habitar, morar, albergar o residir. Por lo tanto, Mishkan es el lugar donde mora la presencia divina. Nosotros en nuestro entrenamiento, cuando teníamos nuestra sede presencial, el lugar donde se reúne la comunidad a hacer su entrenamiento, le llamamos Mishkan. Se refuerza esta idea con la palabra Mishkan el sentido cabalístico del versículo en el cual Jehová Elohim quiere que hagamos un santuario en nosotros para que Él habite en nuestro interior. Entonces, aquí está una de las ideas madres, que es que el Mishkan somos nosotros. Entonces, estamos en un proceso de construcción de un tabernáculo vivo. Y ese tabernáculo o ese santuario tiene que ver con la Shekinah, con la presencia divina que habita, Shahan. Por eso, si se fijan, cuando hacemos nuestra meditación y vamos a nuestro lugar de paz,
que es nuestro santuario, siempre conectamos en ese momento con la presencia divina, la Shejinah, poder conectar, sentir la presencia divina que está en nuestro santuario. Esta idea del santuario interior fue muy cultivada por los sacerdotes del templo de Jerusalén, que formaron parte de la comunidad esenia de Qumran, aproximadamente 2 siglos antes del nacimiento de Yeshua. La comunidad original de seguidores del Mashiach acogió esta enseñanza. El rabino y cabalista nazareno del primer siglo, Shaul de Tarso, conocido como Pablo en el mundo cristiano, escribió: ¿no saben que ustedes son templo de Elohim y que el espíritu de Elohim habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Elohim, él mismo será destruido por Elohim, porque el templo de Elohim es sagrado y ustedes son ese templo. Qué cita, qué palabras del rabino Pablo, Shaul. De este texto extraordinario se desprenden las siguientes ideas muy elevadas. Todo cuerpo humano es sagrado, porque el espíritu de Elohim habita en él, dándole el don de la vida. Dado lo anterior, no nos está permitido destruir el cuerpo, asesinar, dañarlo o mutilarlo. Todo lo contrario, debemos cuidarlo y mantenerlo en las mejores condiciones posibles. El cuerpo no es nuestro. El cuerpo es de Elohim. ¿No saben que ustedes son templo de Elohim? El templo es de Elohim. El cuerpo no es nuestro. El Padre nos ha prestado el cuerpo para que lo santifiquemos, para que su espíritu habite en nosotros y podamos hacer la corrección de nuestra alma mediante el desarrollo de los talentos recibidos. Es decir, el cuerpo está directamente relacionado con nuestra misión, con nuestra rectificación del alma, con nuestro aprendizaje. El Padre nos da un cuerpo para que nuestra alma pueda encarnar en este mundo para seguir haciendo su corrección. Hacer su corrección significa desarrollar todos los talentos, ponerlo al servicio de los demás y de esa forma ir construyendo y trabajando en la obra del Padre. De modo que, de acuerdo a la forma nazarena de ver la vida, la recurrida y normalizada frase "mi cuerpo, mi decisión", en el sentido egoísta de que yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo, independientemente de las leyes divinas, es un grave error y tiene consecuencias muy negativas para los que viven de esa forma, pues los que así actúan serán destruidos por las consecuencias de sus acciones, lo que se llama la ley de causa y efecto. La palabra del rabino Shaul es bastante fuerte. Dice: si alguno destruye el templo de Elohim, él mismo será destruido por Elohim, porque el templo de Elohim es sagrado y ustedes son ese templo. Cuando dice será destruido por Elohim, se refiere a esta idea de que las leyes universales, la ley de causa y efecto, se viene en contra de aquel que quiere ir contra las leyes. Nosotros no anunciamos o enseñamos un Dios vengativo, sino un Elohim sabio, amoroso, pero que tiene leyes universales, un Elohim que ama la justicia, y esa justicia se manifiesta a través de sus leyes universales
cuando uno se va en contra de ella. Cuando uno se va en contra de ella, de inmediato no viene la consecuencia negativa, viene todo un tiempo que se llama de misericordia para que uno pueda hacer teshuvá, arrepentirse, reparar, pero si eso no se hace, finalmente esas leyes van a venir en nuestra contra y nos van a destruir. Este es uno de los textos principales que fundamentan el rechazo al aborto en nuestra tradición. En concordancia con la enseñanza esenia y con la de los primeros discípulos de Yeshua, uno de los objetivos principales de la Kabbalah nazarena es construir nuestro templo interior. Para los esenios, que son anteriores de los nazarenos, el concepto del santuario interior era muy importante. De hecho, sobre todo en esa comunidad de Qumran, formada por sacerdotes, uno de los ejes principales de su espiritualidad era la construcción del santuario interior. Y tiene mucho sentido, dado que ellos eran sacerdotes y habían justamente tenido la experiencia de la corrupción del templo. Entonces, ya que ellos habían abandonado ese templo, desarrollaron toda esta espiritualidad del santuario interior. Entonces, uno de los objetivos principales de nuestro camino es construir nuestro templo interior, transformar nuestra mente, corazón, en un mikdash, en un mishkan, donde habite permanentemente el Espíritu Divino. Es decir, santificarnos, apartarnos, consagrarnos a Jehová Elohim para transformarnos en su santuario vivo. Una de las primeras cosas que vamos viendo en función de la construcción de nuestro Mishkan es justamente ver la enseñanza del rabino Shaul y empezar a ver cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, cómo lo estás alimentando, cómo estás durmiendo, cómo estás descansando, cómo estás dándole ejercicio a tu cuerpo, cómo estás manejando tu energía vital, qué relación tienes con tus órganos internos, qué relación tienes con tu cuerpo, qué control tienes tú sobre tu cuerpo, el cuerpo te controla o tú controlas el cuerpo, etcétera. Toda esa relación del alma con el cuerpo, de nuestra conciencia con el cuerpo, es muy importante en esta tradición espiritual. Para nosotros el cuerpo no es una cárcel del alma negativo, pecaminoso, sino es el santuario que permite que el alma pueda hacer su corrección. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo mucho. En ese sentido, vale en este momento del curso preguntarse cómo uno está cuidando su cuerpo. Y si se da cuenta que no lo está cuidando mucho, empezar a tomar las medidas no solamente por un tema de salud, sino por un tema de evolución espiritual. Si nuestro cuerpo está débil, no está entrenado, está con poca energía vital, aunque el alma quiera hacer algunas cosas, el cuerpo no va a responder. Y entonces puede que haya cosas que tengamos que hacer y no las vamos a poder hacer porque nuestro cuerpo no está en buenas condiciones, y no está en buenas condiciones no porque Elohim lo quiere, sino porque no hemos tenido el cuidado del templo apropiado. Entonces está esta idea de transformarnos en un santuario vivo. En eso consiste la construcción del tercer templo en la era del Mashiach, en la cual cada persona que se vuelva a Elohim y viva su enseñanza, se transformará en una piedra viva del templo espiritual de la Jerusalén celestial. Está muy de moda esta idea de la construcción del tercer templo. Y por ahí de repente salen algunos videos, ¿cierto?, que dicen que ya se está construyendo el tercer templo en Israel. Bueno, para esta tradición no se trata de un templo físico.
se trata de un templo espiritual. Y ese templo ya se tiene que estar construyendo en este momento. Ese templo debe estar construyéndose ahora porque ahí se van a realizar sacrificios que no son sacrificios animales, no son sacrificios de sangre sacrificando un animal, sino que es el sacrificio de nuestro ego y también la ofrenda espiritual que cada persona va a dar en función del nacimiento del Mashiach. Por eso este tema de la construcción del templo es muy vigente en este momento. Parte de nuestra espiritualidad es la construcción del templo, entendiéndonos nosotros como todos los que estamos en búsqueda espiritual, tratando de vivir el camino de Elohim, estamos en esta obra de construir este templo. Ese templo entonces es donde tiene que habitar el Ruach Elohim y eso va a acelerar la venida del Mesías. El santuario que construimos con nuestra elevación de conciencia es indestructible. No es como un templo hecho por mano humana que puede ser destruido por un ejército, una bomba, etc. Estamos hablando de un templo indestructible. A esta idea, a esto se refería Yeshua cuando dijo lo dijo respecto a su cuerpo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Estaban hablando del templo de Jerusalén. Si lo ponemos en contexto, lo sagrado que es considerado el templo de Jerusalén en ese tiempo y hoy día también, aunque hoy día ya no está, pero en ese tiempo, si uno se vuelve a ese momento, están hablando del templo y Yeshua se identifica a sí mismo con el templo. Eso a lo mejor uno no lo dimensiona, pero es como una herejía máxima, como él, un ser humano, miraba a ojos de los líderes religiosos, se iguala al templo de Jerusalén. Eso es una cosa que era inconcebible. Bueno, para esta tradición cabalística nazarena, Yeshua resucitado es el templo. Él es el templo. Entonces el templo es una dimensión de conciencia, es una forma de entender el mundo, es una forma de vivir. Entonces, el templo de los cabalistas nazarenos es Yeshua resucitado. Yeshua simboliza la casa por excelencia donde habita la presencia divina. No solamente estamos hablando de Yeshua, el personaje histórico de 2000 años atrás. Yeshua es una energía conciencia que habita en el corazón, en el alma de todos nosotros, en una dimensión de nuestra alma que se llama Yehidá. Yeshua está dentro nuestro. Entonces, ese Yeshua Hay, Yeshua vivo, es el templo. Cuando entonces estamos hablando de construir un templo, estamos hablando de manifestar esa conciencia. Esto lo encontramos en la enseñanza de Shaul que dice: porque en él, en Yeshua, en su cuerpo, habita toda la plenitud de la deidad. Aquí cuando dice habita, usa la palabra Yohen. Yohen es la misma raíz de Shejiná, de Shahan, de Mishkan. Entonces, Yeshua, desde el primer siglo donde están escritos estos textos, es visto como el Mishkan de Elohim. Esto significa que la conciencia de Yeshua, levantado de la muerte después de 3 días, habita en todos los que lo reciben con emuná y les da la fuerza espiritual para transformarse en un santuario interior, en un santuario vivo. Esa es la fuerza de la emuná, porque el Mashiach está presente en el alma de
de todo ser humano. No hay almas superiores o inferiores, así como diciendo las almas nazarenas son superiores al resto. No, en toda alma humana está la semilla del Mashiach. Pero la emuná en Yeshua, la persona que recibe a Yeshua con emuná en su corazón, es un catalizador para que esa semilla de Mashiach se pueda manifestar. Cuando meditamos la letra Bet con esta intención, recibimos la luz para cumplir el mandato divino de hacer una casa para Jehová en nuestro corazón. El Padre desea, por sobre todo, morar en nosotros, para que recibamos las infinitas bendiciones que Él nos tiene preparadas eternamente. Recordemos que la letra Bet también está muy relacionada con la idea de berajá, de bendición. En otra idea, la palabra Bet, que se escribe Bet, Yud y Tav, la suma gemátrica de ella es 412. Vamos a registrar esa cifra. Entonces, la palabra Bet, porque la letra Bet tiene el valor gemátrico de 2, pero la palabra Bet, Bet Yud Tav, vale 412. 412 es el valor gemátrico del concepto Bamishkan, que quiere decir en el Mishkan o en el santuario. O sea, la Bet tiene que ver con esta idea de en el santuario, Bamishkan. Cuando meditamos la letra Bet y nos sumergimos en su energía, recibimos la luz para vivir Bamishkan, en el santuario. Es decir, vivir con la conciencia de que somos un santuario, vivo, donde mora la Shejinah, la presencia divina. Entonces, si a alguien todavía le resulta muy difícil esta idea de verse a sí mismo como un santuario, meditar la letra Bet con esta intención va a activar esta idea, esta energía dentro de Bamishkan, de estar en el santuario. Vivir en la Bet, entonces, es vivir en el santuario. Y tenemos que ir entonces descubriendo cada vez más profundamente qué es ese santuario. Vivir Bamishkan, en el santuario, se relaciona con la idea de en santidad. Lo sabemos porque la gematría de Bamishkan es la misma que Bekadosh y la misma que Bet, 412. ¿Lo vemos ahí? Entonces tenemos Bet arriba, Bamishkan en el Mishkan, Bekadosh en santidad. La expresión Bekadosh se relaciona con la idea de estar entonces en santidad. La luz contenida en la Bet nos ayuda a llevar una vida santa. Hay una relación entonces directa entre la energía de la Bet y la energía de la santidad. La santificación es el apartarse del mundo para consagrarse al Padre y dedicarse a su obra. Los esenios y los primeros nazarenos se referían a sí mismos como los santos. Este concepto hoy día podría parecer un poco como soberbio, pero no tenía ese sentido de los que no se equivocaban, o los perfectos, o los superhombres, o supermujeres,
se refiere a un concepto diferente. Y es importante volver a esa raíz porque en nuestra tradición, nuestros ancestros se llamaban a sí mismos santos. Es decir, si nosotros quisiéramos profundizar en nuestras raíces, también tendríamos que hablar de que nuestras comunidades son comunidades santas o que nosotros mismos somos santos. Pero como uno tiene la idea religiosa del santo como alguien que está como por allá arriba, que no comete ningún pecado, que es perfecto de los perfectos y uno es un pecador, esta idea de uno ser un santo está muy tergiversada y se ha perdido el sentido original. Pero recordemos entonces esto, que los esenios y los nazarenos se referían a sí mismos como los santos. Lo podemos leer en las cartas de Shaul. Por ejemplo, dice Shaul, apóstol de Yeshua el Mashiach, por la voluntad de Elohim, y el hermano Timoteo, a la comunidad de Elohim que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces, todos los miembros de esa comunidad se les llamaba los santos. ¿Qué es entonces esta idea de la santidad? Transformar nuestro corazón en un santuario donde habite la presencia divina es vivir en santidad. Toda persona entonces que está haciendo honestamente su trabajo espiritual, dando el 100%, el máximo, con la intención de construir santuario, con la intención de conectar con la Shejinah, está viviendo en santidad. No significa entonces que uno no se equivoque en algo. Esta idea de la relación de Mishkan con ser santo, la decodificamos también gracias a la gematría, que nos muestra que Mishkan y santo, que se dice Kadosh, están íntimamente relacionados, pues ambos tienen el valor gemátrico de 410. Entonces, Mishkan y Kadosh valen lo mismo gemátricamente. Ya sabemos que dos palabras con el mismo valor gemátrico se relacionan directamente. Entonces, el santuario y el concepto de santo están directamente relacionados. En verdad, el creador del universo, es el único santo. Creador del universo se dice Boré Haolamim, lo que tenemos ahí abajo, que también tiene un valor de 410. Entonces, ahí vamos armando, ¿cierto?, un paquete de ideas. Boré Olamim, el creador del universo, es Kadosh, es santo. Y él quiere habitar, quiere que nosotros le hagamos un Mishkan, que también es 410, que nosotros seamos un Mishkan, nosotros un Mishkan santo para que el creador del universo habite en nosotros. Todas esas ideas forman un ejad, una sola idea. Estamos llamados a eso. Entonces, el único santo por excelencia es el Boré Haolamim, el creador del universo. Pero el ser humano participa de la santidad del creador del universo. Participamos de la santidad del creador en la medida que estamos unidos a él. Entonces, aplicado a nosotros el concepto de santidad, ser santo no es no equivocarse. Ser santo no significa no equivocarse, sino que ser santo significa dedicar la vida a hacer la voluntad de Jehová, como Yeshua la hizo. Ese es el concepto de la santidad, dedicar la vida a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué quieres, Padre, que yo haga en esta vida, en este momento específico? ¿Cómo quieres tú que sea como esposo? ¿Cómo quieres tú que sea como padre? Etcétera. ¿Cómo quieres tú que sea como jefe, como empleado? ¿Qué quieres tú que haga? Consagrar la vida a eso es hacer el camino de la santidad.
Si queremos ser un Mishkan para Elohim, tenemos que tomar la decisión de ser santos. Nosotros decidimos si seremos santos o no, porque tiene que ver con una decisión de dedicarse a, de apartarse para. Tenemos que nosotros tomar la decisión de ser santos, de apartarnos para el Padre, para santificar su nombre, con nuestra forma de vivir, de acuerdo a su instrucción. Ahí está la clave. Por eso la santidad no es que uno le pida al Padre que me envíe la santidad, entonces un día en la mañana me despierto y amanezco santo. Eso no es así. Él es el santo, yo me quiero unir a Él, entonces todos los días me uno a Él, en la medida que me voy acercando quiero hacer su voluntad, me voy dedicando, consagrando mi vida, mi tiempo, mi trabajo, mis proyectos, todo a Él. Entonces ahí se va produciendo la santificación de la vida, voy viviendo de acuerdo a su instrucción, voy santificando su nombre, voy santificando mi vida y voy construyendo el Mishkan. Entonces esta idea de apartarse para, pero ser santo no es un apartarse literal, en el sentido que uno va a abandonar su familia, su trabajo, sus responsabilidades, etcétera, para marcharnos a una montaña solos. No es esa la idea, sino que se refiere a abandonar la forma de vida del mundo, su forma de pensar, su sentido común, lo políticamente correcto, el paradigma del mundo que va contra el Mashiach, lo que se llama cabalísticamente el anti-Mashiach. El anti-Mashiach es un sistema, es una matrix, es un paradigma, es una forma de concebir el mundo, de concebirse a sí mismo. Ese paradigma que Yohanan, el evangelista, le llama el mundo, es lo que uno se aparta de eso. Nos apartamos del anti-Mashiach. La tradición le dice también el anticristo. El anticristo es un sistema de creencias que va en contra de los valores, los ideales, los principios del Mashiach. Todo eso sí que lo debemos abandonar si queremos ser verdaderos discípulos de Yeshua. También uno puede pensar y preguntarse en este momento, ¿cómo uno está con respecto al paradigma del mundo? ¿Qué tan amigo del mundo soy? ¿Qué tanto negocio con el mundo? ¿Estoy dispuesto a dejar el mundo? En el sentido de su forma de entender la vida. ¿O uno quiere estar bien con Dios y con el diablo? En ese sentido. Estamos en tiempo de tomar decisiones que muchas veces son radicales, en el sentido que hay cosas que no vamos a poder asumir como buenas porque no son parte de la instrucción divina. Entonces, también estamos en un momento de la historia en el cual tenemos que ver qué paradigma estamos tomando para nuestra vida y si estamos al 100% en la instrucción divina. Entonces, ser un santuario, un Mishkan, santo, Kadosh y apartado para servir al Creador del universo, al Boré Haolamim, tiene que ver con el principio nazareno cabalístico que dice vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Es decir, vivir físicamente en este mundo, cumplir nuestras responsabilidades, pero no con nuestra mente en el mundo. Ahí está la clave.
no con nuestra mente en el mundo, sino con nuestra mente en el santuario, Bamishkan, para desarrollar nuestros talentos, ponerlos al servicio de la obra del Mashiach, viviendo en santidad, Bekadosh. La santidad se expresa cuando hospedamos al Padre en nuestra alma y lo manifestamos en nuestro cuerpo, que son las obras de amor al prójimo que hacemos en virtud de nuestro amor y santificación al Padre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hospedar al Padre. Él quiere hospedarse en nosotros. Quiere que nosotros lo acojamos. Bueno, acojámoslo, hospedémoslo. Cuando podemos hospedar al Padre en el corazón, porque perfectamente uno puede cerrarle la puerta y dejarlo afuera, pero cuando lo hospedamos, empieza a ocurrir un cambio en la conciencia. ¿Y cómo sabemos que estamos hospedando al Padre en el corazón de verdad? No solamente en la intención, o no solamente a nivel intelectual como una creencia, porque cuando hospedamos al Padre en el corazón, se traduce en acciones, en obras. El corazón se expresa en las obras. Si no hay obras del Padre, no tengo al Padre totalmente hospedado en el corazón. A lo mejor estoy dividido, el mundo y Elohim, pero no podemos amar a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. A esta idea de hospedar al Padre se le llama la hospitalidad. La hospitalidad es la virtud de Gesed, de la bondad. La hospitalidad con el prójimo es un reflejo de la hospitalidad con Elohim. ¿Qué tan hospitalario soy? Refleja cuánto estoy hospedando al Padre en mi corazón. Y la hospitalidad, espiritualmente hablando, podemos entenderla como la capacidad de estar abierto. Que nuestra tienda, que nuestra casa, que nuestra energía, que nuestro corazón esté abierto a las otras personas, especialmente a las personas que vienen a nosotros con algún problema. Entonces ahí también uno puede ver cómo va por la vida, si es hospitalario o no. Y no estoy hablando de hospitalario con los amigos, ni con los familiares, ni con la gente que a uno le cae bien, porque eso no tiene ninguna virtud. Recuerden que, dice el maestro, si ustedes aman a aquellos que nos aman, ¿qué mérito tiene? ¿Qué virtud tiene? No tiene ninguna virtud, dice, hasta los gentiles hacen lo mismo, es decir, hasta los que no conocen a Elohim hacen lo mismo. Podríamos decir, hasta hoy día, los más malos que uno pueda pensar en el mundo hacen lo mismo, saludan a sus amigos de lo que están haciendo. No hay ninguna virtud. ¿Cuál es la virtud de la hospitalidad entonces? Es ir por la vida con el corazón abierto, a todos. Entonces uno puede preguntarse, ¿tengo el corazón abierto? ¿Soy hospitalario? Cuando, no sé, voy en el metro, voy en la micro, ¿voy con el corazón abierto? Lo que pasa es que en nuestras sociedades hay tanto miedo hoy día, tanta desconfianza, que uno anda asustado por la calle, porque no te van a asaltar, no te van a robar, etc. O anda muy estresado, que finalmente no anda en modo hospitalario. Entonces más bien anda en un modo de desconfianza. No estoy diciendo que uno sea ingenuo y vaya por la vida ingenuamente, ¿cierto? Sabiendo que existen estas cosas, como negándolas. Estoy hablando de la actitud espiritual hacia todos, de estar abiertos. Esa es la hospitalidad y se relaciona mucho también con el concepto de la amabilidad y con el concepto de la bondad. Porque si no tenemos hospitalidad en el corazón, si no somos hospitalarios con nuestro prójimo, va a ser muy difícil
que las obras de bondad, las obras de misericordia, las obras de Gesed, las podamos hacer. Y vamos a terminar haciendo las obras de Gesed solamente con las personas más cercanas, más queridas, y eso no tiene gran virtud. El día por excelencia para ser hospitalarios con el Padre es el Shabbat. Porque ese día la presencia divina baja de manera especial para ser acogida en nuestros corazones. Podríamos decir que la Shejinah se acerca de manera especial en el Shabbat. Por eso entonces hacemos todos los esfuerzos, dedicación, ahí vale la palabra apartarse, dedicarse, santificar ese día para dedicárselo a Él. Por lo tanto, la meditación de la letra Bet, con esta intención, nos ayuda a vivir en santidad, hospedando al que habita en nuestro santuario. Hospedando al que habita. ¿Y quién habita en el Mishkan? Vamos a profundizar esa idea. ¿Quién habita en el Mishkan? La respuesta está dada en la misma gematría de la palabra Bet. Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué aspecto de la conciencia divina habita en el Mishkan? Vimos que Bamishkan, en el santuario, se relaciona con la letra Bet, 412. La gematría nos revela que la energía de la letra Bet está directamente relacionada con la luz del Padre y de Yeshua. Vamos a verlo en la lámina. Ahí tenemos arriba Bet, 412. La palabra Yeshua vale 386. Y el nombre del Padre, Yud-He, Vav-He, vale 26. Si sumamos 386 más 26, nos da 412. El mismo valor gemátrico de la letra Bet, abierta. Bet Yud Tav. Es decir, la letra Bet contiene en su interior la energía de Yeshua y de Jehová juntas. Ni más ni menos. Extraordinario. Estos son los dos grandes huéspedes que quieren habitar en nuestro corazón si nosotros estamos dispuestos a hacerle una casa. Entonces, dentro de la energía de la Bet está la energía de Yeshua, la conciencia de Yeshua y la conciencia de Jehová. Por eso, Bet es la fuente de la creación, de Briá, que empieza con Bet, y es la fuente de la Berajá, la bendición, que empieza con Bet. Ambas, entonces, esta creación y esta bendición santifican nuestro santuario. Tener la Bet en el corazón significa tener en él la energía de Yeshua y de Jehová juntas. Cuando recibimos a Jehová y a Yeshua en nuestro corazón, nos transformamos en un templo vivo. Y cuando ello ocurre algo maravilloso. Hacemos que todo lugar se transforme en un santuario, donde encontrarse con Elohim. Todo lugar. Tu trabajo lo transformas en un santuario. Cuando recibes a Jehová y a Yeshua en tu corazón, cuando la energía plena de Bet, de la casa, del santuario está activo, tú como santuario vivo, tú transformas todo en un santuario.
tu empresa, tu trabajo, tu casa, todo es un santuario y todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo como un sacerdote de ese santuario. Te transformas en un sacerdote. Todo lugar se transforma en un santuario donde encontrarse con Elohim. ¿Te imaginas lo que significaría eso? Que si tú tienes una empresa y tú te transformas en un santuario vivo porque asumes o recibes esta energía de Jehová y Yeshua en tu corazón con emuná y transformas tu empresa en un santuario y esa empresa se transforma en un espacio donde la gente se pueda conectar con Elohim. Esa es la forma como vamos construyendo el reino de los cielos. Esta forma de vivir, haciendo que todo sea un santuario, se le llama en la Cabalá nazarena el sacerdocio de Malquitzedek, que es el sacerdocio de nuestro linaje, el sacerdocio de Yeshua. El sacerdocio de Malquitzedek es el sacerdocio de hacer santo todo lo que estamos haciendo, de transformar en un santuario todo lugar donde estamos. ¿Para qué entramos al Mishkan? ¿Para qué uno entra a un santuario? Entramos al Mishkan para escuchar. Lo sabemos porque Mishkan tiene el mismo valor gemátrico que la palabra Shamá, que significa oír, escuchar, obedecer, acatar, observar, saber, conocer, comprender, entender, aceptar y recibir. Entonces vamos a detallar un poquito esto. Entramos al Mishkan, entramos a nuestro santuario interior para oír y escuchar ¿qué? ¿A quién? A Yeshua y a Jehová que están ahí. ¿Cierto? Entramos al Bet, al Mishkan, para escuchar a Jehová y a Yeshua. Entonces, cuando hacemos meditación, que es cuando estamos entrando al Mishkan, uno de los objetivos mayores es escuchar. Escuchar. Entonces, podemos preguntarnos, cuando hacemos meditación, ¿escuchamos la voz de Yeshua y de Jehová? ¿O más bien es uno el que habla y habla y habla y habla y habla y escucha poco? Entonces, hay que aprender a escuchar en la meditación. Después de una meditación, cuando es elevada y tiene riqueza, tú sales de la meditación con el consejo de Yeshua en tu conciencia. Tú has escuchado qué tienes que hacer para ese día. La meditación, además de crear una realidad, también es un espacio entonces que tú te presentas, dices, Hineni, aquí estoy, dime, mande, como uno diría, mande, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga ahora? Entonces, acostumbrarse que la meditación es escuchar por una cosa. ¿Para qué escuchamos? Para obedecer, acatar y observar. Observar aquí es cumplir, guardar. Entonces, escuchamos. Después de escuchar, ¿qué hacemos? Empezamos a decirle a Yeshua, oye, pero a mí me parece que en realidad esto no debería ser aquí, porque esta persona en realidad es una persona difícil, ¿por qué me pides que yo haga esto? ¿Le empiezo a negociar lo que escuché? ¿O obedezco, acato y observo, hago lo que él dice? Escuchamos para obedecer. Escuchamos para saber también, para conocer. Una forma de conocer y de saber de la sabiduría divina es el estudio, pero otra forma es esta, entrar al Mishkan para llamar, para escuchar. Al escuchar, conocemos. ¿Conocemos qué? ¿Qué es lo que uno puede conocer cuando escucha?
¿Qué es lo que conoces tú cuando escuchas a Yeshua dentro de ti o al Padre? ¿Qué es lo que estás conociendo en ese momento? Estás conociendo la voluntad de Él. Estás conociendo qué es lo que Él quiere que tú hagas. Si no aprendemos a escuchar, no vamos a tampoco a conocer cuál es la voluntad divina para nosotros. Y también Shama es comprender, entender. ¿Entender qué? Entender y comprender lo que me está pasando, mis circunstancias. ¿Por qué, Señor, permites que esto pase? No entiendo por qué está pasando esto. No comprendo. Bueno, entonces escucha. Escucha. Porque si escuchas, vas a conocer la voluntad de Elohim y vas a poder comprender y entender lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en tus circunstancias. ¿Por qué tanta gente se deprime, se angustia, se preocupa, se estresa? Porque no entra al Mishkan, no escucha, no conoce, no comprende. Nosotros como cabalistas nazarenos no deberíamos caer en ese estado de conciencia o de sentir. ¿Por qué? Porque tenemos un Mishkan, porque tenemos un santuario que estamos levantando para entrar justamente a escuchar. Si estoy viviendo algunas circunstancias difíciles y veo que me estoy hundiendo en la desesperación y en la angustia, es porque no estoy entendiendo, no estoy comprendiendo, no estoy escuchando, no estoy conociendo la voluntad divina. Hay que despertar en ese momento, porque Yeshua y Jehová están en la Bet, están dentro nuestro. Y por último, dice que Shama también es aceptar y recibir. Aceptar en el sentido, cuando uno conoce y entiende, acepta. ¿Por qué la gente que más está en depresión o más estresada o más angustiada, por qué es eso? Porque no acepta. No acepta la circunstancia. Cuando tú no aceptas la circunstancia, ¿qué es lo que haces? Te resistes. ¿Por qué pasa esto? No quiero que esto pase. Mira lo que me hicieron. No lo acepto. Esto no lo voy a aceptar. No lo voy a perdonar nunca. No acepta esta situación. Me resisto y al resistirme voy perdiendo energía, me voy angustiando, me voy deprimiendo, etcétera, sufrimiento. Voy por el camino al sufrimiento. Cuando oigo, obedezco, conozco, comprendo, entiendo, puedo aceptar lo que me está pasando. Acepto las circunstancias, que no significa que uno las acepte en forma pasiva y no haga nada. Aceptar significa no resistirse, fluir con lo que está viviendo, encontrar el sentido de lo que está viviendo, bueno, y hacer lo que tiene que hacer en este momento de su vida. Ahí está uno de los secretos más grandes. Tenemos que entrar al Mishkan, pero para entrar tenemos que levantar el Mishkan, construirlo. Háganme un santuario. Háganme un santuario, porque yo quiero habitar en él. Si no me hacen el santuario, ¿a dónde voy a entrar? Voy a preguntarle a un amigo de la esquina, o al consciente colectivo, o al mundo. No voy a entender, voy a quedar peor. Si todo el mundo construyera su Mishkan y entrara todos los días al santuario a escuchar, se acaba la depresión, se acaba la angustia, se acaba la preocupación, se acaba todo eso, se acaba el sufrimiento, se acaba porque ahí están todas las respuestas. Por último, Bet se relaciona con el deseo. Pues la palabra Taba tiene el mismo valor gemátrico de la palabra Bet. Y ya sabemos que es 412. Taba
significa deseo, anhelo, concupiscencia, codicia. En general, entonces, Taabá está asociado a un deseo no santo, no de acuerdo a Elohim. Entonces, representa deseos de malas cualidades del alma. Uno podría decir, qué raro, Bet relacionado con Taabá. Jacob, que es Santiago, el líder de la comunidad nazarena de Jerusalén del primer siglo, escribió en su carta: cada uno será tentado cuando en la concupiscencia de su alma es atraído y seducido. Alma ahí es la palabra nefesh. Entonces, Taabá se traduce como la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos, codicias y apetitos del nefesh, es decir, las pasiones de nuestra alma animal, exacerbadas por nuestro falso yo, conocido hoy como el ego, el cual es controlado por las fuerzas del mal que nos inclinan a ir en contra de la luz. Entonces, el cuerpo tiene sus apetitos. Por ejemplo, una necesidad de comer. Pero esa necesidad de comer, cuando es controlada por el ego, y yo no controlo esa necesidad de comer, se transforma, por ejemplo, en la gula, como en exceso, como cosas que no me hacen bien, y destruyo mi templo, destruyo mi salud. La concupiscencia es ese deseo del nefesh que es tomado por el ego y me va separando, distanciando de la luz. Entonces, si Bet está relacionado con Taabá, con la concupiscencia, ¿significa esto que la Bet, que la energía de la Bet es diabólica? ¿O que la Bet nos impulsa hacia la oscuridad? Claro que no. Todo lo contrario. Lo que está indicando acá es que Bet funciona como el antídoto. El antídoto para nuestra concupiscencia, para nuestros deseos egoístas, para nuestra codicia. Podríamos decir, para todo lo que es el deseo de recibir solo para nosotros mismos, de manera egoísta. El antídoto es la energía contenida en la letra Bet. ¿Y cuál es la energía contenida en la letra Bet? La conciencia de Yehová y la conciencia de Yeshua. Es decir, hacer un santuario en nuestro corazón para encontrarnos con Jehová y con Yeshua todos los días en la meditación es una alquimia espiritual que transforma nuestro deseo egoísta de recibir solo para nuestro beneficio personal en deseo de recibir para compartir con los demás. Vemos aquí otra expresión de la dualidad de Bet dentro nuestro. Bet es dos, Bet es la dualidad. Dentro nuestro hay un Yetzer Hara, que es la mala formación o inclinación al mal, y el Yetzer Hatov, que es la buena formación o inclinación al bien. Esta transformación de los deseos de un malvado, un rashá, en los deseos de un justo, un tzadik, es el inicio de la manifestación de nuestro Mesías interior. Y es el inicio entonces de nuestro aporte, nuestro grano de arena para la redención del mundo. Por lo tanto, cuando nos sumergimos en la luz contenida en la letra Bet durante la meditación, con esta intención, recibimos la fuerza espiritual de Jehová y de Yeshua para transformar Taabá en Ahavá, para transformar la concupiscencia egoísta de nuestros deseos
en el amor generoso, en bondad, que haga elevar y ser feliz a nuestro prójimo. Que el Padre nos dé su verajá, su bendición, para poder seguir construyendo nuestro Mishkan, para entrar todos los días a escuchar la voz de Jehová y de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí. Podemos dejar algunos minutos, unos 10 minutos, si hay alguna pregunta o comentario. Hoy día, cuando ya no hay templo y estamos hablando de un tercer templo espiritual, por cierto, ese tipo de sacrificios animales no tiene ningún sentido, pero sí sigue teniendo el sentido, el concepto del sacrificio, en el sentido como ofrenda. El sacrificio es una ofrenda de acercamiento al Creador. Ese es el concepto de sacrificio. Entonces, ¿cuál es el sacrificio o la ofrenda que nos acerca al Creador? Es lo que hacemos en el Shabbat, en las meditaciones del Shabbat, cuando nosotros quemamos nuestro animal, nuestro ego, nuestra energía negativa, y hacemos que eso desaparezca, esa energía densa, que en el fondo ese animal, en términos bien simples, es nuestro deseo egoísta, el deseo de recibir solo para nosotros. Eso se manifiesta durante la semana en distintas acciones, pensamientos, formas. Eso, en la medida que lo vamos quemando, esa es nuestra ofrenda. Cuando vamos quemando esa energía densa, se va produciendo como consecuencia natural un acercamiento hacia el Creador. Ese es el sentido del sacrificio y ese sigue estando vigente hoy día. El anti-Mashiach es el paradigma del egoísmo, el vivir solo para uno mismo, para tener dinero y cosas materiales, basarse en el salvarse solo. Claro, el anti-Mashiach es todo un sistema de creencias que fomenta el egoísmo, en que tú te salvas solo y tú velas solamente por tus propios intereses personales. No existe el prójimo salvo para beneficiarte de él. Ese es un aspecto. Pero también un sistema de entender la vida que va en contra de las leyes divinas, porque las leyes divinas no solamente se refiere al tema de dinero, hay toda una forma de vivir, de entender el mundo que propone el Creador, desde la sexualidad, la relación con los padres, la relación con Él, la relación con el dinero, la relación con tu esposa, tu relación familiar, etc. Es todo un programa de vida, todo un sistema de creencias que va en contra de esa instrucción divina que plantea el Creador como su programa. Ese es el anti-Mashiach. Maestro, en el cristianismo se enseña que Yeshua abolió la ley y que solo con bendecir los alimentos se puede consumir todo, aun los que el Eterno nos indica no comer. ¿Puede ser esto una expresión o manifestación del anti-Mashiach? Bueno, eso es una interpretación que se le ha dado en algunas líneas de cristianismo, de que Yeshua habría abolido la ley, la Torá. Eso es una interpretación que se ha dado de escritos de Shaul, de Pablo, pero que no están realmente de acuerdo a la verdad original de Pablo. Yeshua mismo habló que él no vino a abolir la Torá. Entonces, tratar de llevar los textos a decir que Yeshua abolió la Torá no es estar enteramente dentro del espíritu original de los textos nazarenos. Desde el punto de vista de la Kabbalah nazarena, por ningún motivo, Yeshua en ningún momento habría abolido la Torá, y por lo tanto siguen estando vigentes las cosas que hoy día pueden estar vigentes, como
el decálogo, ¿cierto? La forma de alimentación, etcétera. Y claro, hay otras cosas que ya no, porque el templo no está en pie, y como veíamos, ya la conciencia ha cambiado y el tema de los sacrificios se hace de otra manera, pero la ley como programa, la Torá, la instrucción como programa de vida, Yeshua no la abolió. Todo lo contrario, vino a cumplirla. Maestro, el convivir con personas del mundo y compartir su esparcimiento, alimento y costumbre es contaminación. En el sepelio velatorio de mi hermana participé en todos los protocolos y creencias de los católicos. Incluso ingresé a la Iglesia Católica por amor a mi hermana, mas no por lo que creo en lo que ellos dicen. ¿Hice bien o hice mal? Participar de un culto, por ejemplo, si uno tiene que ir a un funeral, no te va a contaminar, porque tú vas a ese funeral porque, no sé, eras amigo, hermano, familiar de esa persona, y tú vas con tu espiritualidad, con tu creencia, y vas y participas. A lo mejor no conoces los rituales, participas con respeto estando ahí, pero eso no produce una contaminación de ti. Lo que contamina es lo que viene desde el corazón. Por ejemplo, si tú estuvieses en ese funeral criticando en tu corazón permanentemente a los que practican eso, como diciendo esta gente es idólatra, o esta gente es el antimesías, o esta gente, como juzgando en tu corazón. Eso te contaminaría tu santuario. Pero participar en un ritual de otra religión o de otra tradición no te contamina. ¿Me podría decir por qué para nombrar a Yud-He-Vav-He se usa el nombre de Jehová? Sí, nosotros sabemos que en las 4 letras del nombre se pueden pronunciar de muchas formas. ¿Cómo tú vocalizas Hashem? Las 4 letras tienen que ver con qué energía del Creador tú quieres atraer a esta dimensión física. En el caso de Jehová, son las 4 letras del nombre que se vocalizan con los nekudot, o la vocalización de Adonai. Adonai es el nombre o código divino que se relaciona con el mundo físico. Y Hashem es el código que canaliza la energía de milagro y misericordia de los mundos superiores. Por lo tanto, cuando tú vocalizas Hashem con las consonantes de Adonai y te queda Jehová, lo que estás haciendo es canalizar la energía de misericordia y de milagro desde los mundos superiores al mundo físico. Por eso nosotros vocalizamos Hashem como Jehová, como una forma de anclar la misericordia divina en la tierra. ¿El crear nuestro propio templo tendrá algo que ver con reconocer nuestro propio Tisha B'Av? Tisha B'Av es la fecha donde se destruye el templo. Más que la fecha, habría que indicar qué es lo que destruye el templo. Habría que evitar un Tisha B'Av. Habría que evitar que se destruya el templo. Entonces, para esta tradición lo importante no es la fecha, son las condiciones espirituales que tú vas permitiendo que entren en tu conciencia, que van a terminar por destruir tu santuario. Para desarrollar la semilla de Mashiach en cada uno de nosotros, debemos meditar la vez si es que queremos cruzar el umbral de nuestras limitaciones. Sí, yo creo que hay que meditarlas todas. porque el Mashiach es la sumatoria, o el encendido, si quieres verlo así, de las 10 sefirot y de los 22 senderos. El día que las 10 sefirot de nuestro árbol de la vida y los 22 senderos del árbol, que son las 22 letras,
estén encendidos, nuestro corazón va a verse encendido completamente, nuestra conciencia. En ese momento habremos dado a luz al Mashiach. Entonces, para que esa semilla de Mashiach pueda llegar a ese nivel final, deben estar la energía de todas las letras activadas. Entonces, en ese sentido, todas las letras deberían ser meditadas y activadas. Muy bien. Quiero también agradecer, antes de terminar, a las personas que me ayudan con este proyecto, con sus donaciones y permiten que siga en pie este proyecto. Así que muchas gracias a todas las personas que me ayudan para mantener este canal. Bien, muchas gracias a todos. Shalom.